Si ahora vamos a hablar de algo muy interesante, porque tiene una gran conexión también con el presente y el futuro inmediato. Es sobre la manera como fueron restableciendo viejas formas de intervención indirecta para poder ir retirando las tropas gringas y la introducción de nuevas modalidades. Comenzó todo esto con dotar a las Fuerzas Armadas que respondían al mando reaccionario proestadounidense de armas muy modernas. Y le era muy fácil traspasar todos los arsenales que ellos habían traído al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, para reestructurarla. Fue un rearme con la tutela del Cuerpo de Asesores Norteamericano, que se conforma con el nombre de MAAG, M-A-A-G, con una presencia preeminente de la CIA, que ya tenía en el país 5.000 agentes, según se denunció en Brasil, y vinculada a la CIA, la IAD, el IAD, lo que hoy la USAID, USAID, que iba a jugar un papel importante en el tema policial, y no solo. En ese contexto comenzaron a llegar bancos estadounidenses, se produjo el traspaso del Central Romana, que era de la Sugar Company, a la Gulf and Western. Se fueron armando los contratos con las mineras, nuevas mineras. Ya estaba la Alcoa en Pedernales, Falcon Bridge, a principios de los años 70, las Rosario Resur, la del oro, la instrumentalización de la droga desde las tropas norteamericanas que permanecieron hasta mediados de año del 66, y el inicio en grande de los crímenes de Estado, manejado por la CIA y por el alto mando militar y los servicios de inteligencia del régimen. Junto con eso, un esfuerzo de penetración, pero más que todo un gran esfuerzo de reclutamiento de militantes del movimiento constitucionalista, incluyendo militares constitucionalistas, combatientes constitucionalistas, para, amenazados como estaban de muerte, sacarlo del país y descomprimir un tanto la situación, debilitar las estructuras que se habían creado en abril. En eso jugó un papel funesto Sacha Bollmann. No voy a entrar en todos los detalles, pero era un elemento complementario. La manipulación del tema migratorio con esos fines. El dominio de la CIA sobre la naciente Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, sobre la Policía Nacional y sus servicios secretos, sobre las Fuerzas Armadas y su mecanismo de inteligencia J2, G2, M2, se reforzó. En el caso de la policía juega un papel importante la AID, la USAID de hoy, y específicamente el funesto Dan Mitrione, que fue ajusticiado posteriormente en Uruguay por los Tupamaros, quien con el nombre de Anthony Ruiz
se introduce en el país a través del Chase Manhattan Bank. Porque hay que decir que todo este tema de Gulf and Western, bancos, mineras, estaba estrechamente vinculado a la introducción y control de los mecanismos de la CIA en el país. Eso conforma una primera fase del intervencionismo post-retiro del grueso de las tropas, de la implantación de los mecanismos que le permitían dominar, controlar, e ir podando, debilitando con una política terrorista de Estado, las izquierdas, el movimiento constitucionalista, lo más combativo del propio PRD, fueron las grandes víctimas de esa política malvada. Pero hay una segunda fase, por eso decía que todo esto se vincula al presente. Ya más avanzado el proceso de expansión del capitalismo dependiente, de las corporaciones mineras, de las Gulf and Western, de la Nebraska, era por todo lado. Entonces entran en acción, sobre todo a la luz de la imposición de la estrategia neoliberal en la región, entran en juego el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, con sus préstamos condicionados, con la política de privatización, de privilegiar la privatización. Y no solo, sino además que se acentúa una línea de cooptación, de reclutamiento de una gran parte del sistema de partidos. Y lograron finalmente derechizar al PRD, derechizar posteriormente al PLD que sale del PRD. Todo esto tiene que ver con los engranajes de la intervención. Porque no solo la intervención estaba dirigida a asesinar, para debilitar el movimiento, a reprimir en sentido general, sino también a manipular políticamente el proceso, a infiltrar, influir de alguna manera, no solo era con la infiltración, el sistema de partido. Y así logran también un proceso de renegación, de traición, bastante significativo en el seno de las izquierdas. Entonces, componentes importantes de abril, llamados a jugar un papel en una respuesta a todo ese periodo de imposición de la contrarrevolución, terminaron prácticamente del otro lado. Eso se acentúa con el ascenso del PRD al gobierno, un periodo de liberalización política que favoreció un ablandamiento de una parte de las fuerzas revolucionarias, naturalmente que no de todas. Eso tiene demasiado que ver con lo que pasa hoy. Realmente, si uno examina el sistema de partido, se da cuenta que los troncos fundamentales del mismo se han convertido en fuerzas que podían ser definidas como chupamedia de los Estados Unidos. El Partido Reformista y sus fracciones, el PRD y el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, todos están aceptando las nuevas modalidades de intervención de los Estados Unidos, de la USAID, de la OEA, en el seno de la Junta Central Electoral. Y ahora
tienen un silencio cómplice y más bien tiende a abrazar el proyecto del denominado 5CI, que persigue evidentemente controlar desde la intervención todo el sistema de inteligencia, de comunicación, con todos los elementos ultramodernos que le permita un mayor control de las propias Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas sobre el país. Esto conectado, como lo hemos denunciado, con la política del sector globalizador de los Estados Unidos y especialmente de Bill Gates, tanto en el campo del sistema de salud como en sentido general, de todo lo que tiene que ver con comunicación, con microelectrónica, con cibernética. De manera que la tarea de recuperación de la soberanía nacional tiene una vigencia extraordinaria y no hay otro acontecimiento histórico más cercano que nos pueda inspirar en las nuevas circunstancias a dar la pelea que lo que fue la guerra patria iniciada el 28 de abril. Es una fuente inapreciable de experiencia, de heroísmo y de dignidad nacional. Pausamos.